Empezamos esta tercera sesión, como ya sabéis, con Teresa Puello. Tuvimos que aplazar, tenía que ser la semana pasada, la tuvimos que aplazar y, bueno, gracias a Dios, pues hoy ya por fin tenemos esta sesión que da continuidad a la sesión de Mariano, que recordáis que tratamos sobre la corporeidad, ¿no? Cómo la corporeidad revela a la persona, la dignidad de la persona, y hoy nos vamos a centrar, seguimos hablando de la corporeidad, pero centrados más en la relación de la corporeidad y la sexualidad. Teresa Puello, pues es profesora de la casa desde hace muchos años, conocida de todos, es doctora desde hace pues un poquito, hace unos meses, con una tesis doctoral sobre el contractualismo en el origen de la ideología de género, y bueno, conoce bien toda esta temática y le agradecemos mucho pues el esfuerzo, el desafío, y yo me callo ya porque si no luego nos quedamos sin tiempo. Muy bien, gracias. Gracias, Carmen, y gracias a todos por venir. Bueno, me corresponde tratar la cuestión de la corporeidad y de la sexualidad en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, según lo explico en una serie de catequesis que supongo que os habrán enviado, que fueron de noviembre a febrero, noviembre del año 79, de noviembre del 79 a febrero de 1980, ¿no? Como se ha ido viendo, pues la idea central de toda la teología del cuerpo es que la sexualidad es el camino elegido y trazado por Dios para llevar a cabo su designio de amor sobre la humanidad. Esto significa que la persona tiene una vocación innata al amor y que no puede vivir ni expresar el amor si no es en y a través de su cuerpo sexuado. Por eso las catequesis se centran pues, en esta búsqueda del significado del cuerpo marcado por la masculinidad y la feminidad. Antes de seguir, bueno, quiero decir que aparte de, como dijo Musen Costa desde el primer día, ¿no? Pues, las catequesis de Juan Pablo II son tremendamente complejas. Carmen ha dicho que yo sé un poco del tema de las catequesis de Juan Pablo II, no tanto como de otros. Entonces, para ayudarme, ¿no? Un poco en la comprensión, en la interpretación y para pues, que os pueda ser de provecho, me he ayudado del texto de Marsal, que fue el que siguió el padre Costa el primer día. Entonces, a veces es que leo, pues leo o bien algún comentario del propio Juan Pablo II o algún comentario de Marsal. También he seguido pues, los primeros capítulos de este libro, El destino del Eros, que igual alguno conocéis y que creo que para aproximarse a todo lo que es la teología del cuerpo pues puede estar muy bien. Y ya está. Solo quería deciros un poco cuáles han sido mis referencias más allá de lo que es propiamente las catequesis, ¿no? Entonces, bueno, como explicó el otro día el doctor Bartori, pues la persona es el cuerpo sexuado. Por lo que al hablar de la teología del cuerpo no estamos tratando una cuestión más o menos relevante, ¿no? en la vida humana, sino que dice Juan Pablo II que es el sustrato más profundo de la ética y de la vida humana, ¿no? Lo más profundo de la vida humana. Como veremos al final de la sesión, la llamada al amor que se vive a través de la sexualidad es universal. Pero por el pecado, el hombre y la mujer pueden a veces desorientarse en el modo de vivir o de dar respuesta a esta llamada, ¿no? Y por eso Cristo dice, al principio no era así, al principio no había divorcio, al principio había una unidad entre el hombre y la mujer, ¿no? Cristo se remite al Génesis porque es donde está el amor antes del pecado, ¿no? Y esto es a lo que llama Juan Pablo II las experiencias originarias, ¿no? Que es una idea que ya ha ido saliendo pues, en todas las sesiones. Las experiencias originarias pues, que muestran cómo es la sexualidad antes del pecado, la sexualidad digamos que lleva a la plenitud, a la felicidad de la vida humana. Y por eso la lectura del Génesis revela lo que el ser humano es en tanto que sexuado. Y dice el Papa Juan Pablo II una cosa muy bonita, ¿no? Que nos permite, la lectura del Génesis, descubrir lo extraordinario de algo que es ordinario. Como ya explicó en la primera sesión el padre Costa, las experiencias originarias que se relatan en el Génesis se llaman originarias no tanto porque pertenezcan a la prehistoria de la humanidad, que a lo mejor también, sino porque están en la raíz de toda experiencia humana, porque son de algún modo universales, esenciales.
Y en esta serie de catequesis que me ha tocado abordar, pues comienza precisamente con la cuestión o con la experiencia de la unidad originaria. Juan Pablo II dice que el ser humano es creado como unidad y como dualidad. La unidad implica que hay una identidad de la naturaleza humana por la cual toda la humanidad, todas las personas están hechas a imagen de Dios y por tanto comparten la misma dignidad, pero sin embargo la misma naturaleza humana implica también que el ser humano es un viviente corpóreo, no como los ángeles que no tienen cuerpo. Y por ser corpóreo, el ser humano es sexuado. Y aquí es donde se manifiesta esta dualidad de la humanidad, ¿no? Que se expresa en la masculinidad y en la feminidad. Es una cosa muy curiosa, somos lo mismo, pero a la vez somos distintos. Tenemos una misma naturaleza, una misma dignidad, somos igualmente imagen de Dios, pero por tener cuerpo, como los animales, por tener cuerpo somos sexuados y por tanto hay hombre y hay mujer, hay masculinidad y hay feminidad. Es decir, la naturaleza humana es unitaria en el sentido de que todos somos imagen de Dios, pero a la vez dual porque tenemos cuerpo, porque como decía el doctor Bartoli, somos cuerpo. Por otro lado, la persona individualmente considerada también tiene esta unidad y dualidad, en el sentido de que la persona es una, el hombre y la mujer son uno, pero a la vez son cuerpo y alma, ¿no? El hombre es uno, la mujer es una, pero a la vez su naturaleza tiene como estos dos componentes, el cuerpo y el alma, unidos esencialmente. De modo que todo lo que la persona es, lo es a través de su cuerpo. No es que mi cuerpo sea como una cosa que está por ahí separado de mi identidad, sino que todo lo que somos, lo somos a través de nuestro cuerpo. Y esto forma parte, ¿no?, también de esta dualidad. Mira, vamos a ver cómo lo explica el Papa. Aquí, y dice, el ser humano no es un ángel venido a menos, por lo tanto no es como que no tenemos cuerpo. Claro, tenemos cuerpo, dice, pero tampoco somos un mono que ha tenido suerte. La persona humana es una única realidad, es uno en cuerpo y alma, no son dos naturalezas unidas, sino que su unión... Ah, esto no es del Papa, bueno, es Marsal comentando al Papa, pero las comillas son del Papa. Perdón. La naturaleza de la persona humana. El ser humano, en su única y propia naturaleza, une en sí mismo el mundo espiritual y el material. El alma humana espiritual se expresa en el cuerpo. Por eso la persona humana es corporal, con una corporeidad sexuada, hombre y mujer, y esta es constitutivo esencial de la persona humana. El cuerpo sexuado no es algo que tengo, es algo que yo soy como persona. Por tanto, si todo lo que es el ser humano lo es a través de su cuerpo, también implica que el ser humano no puede amar sin su cuerpo, ni sin su sexualidad concreta de varón o de mujer. Sexualidad que define de un modo concreto el modo en que somos persona. Así, toda experiencia y acción humana, en cuanto que humana, se expresa y se realiza a través del cuerpo. Y es a través de este cuerpo que el hombre vive las experiencias originarias que nos descubren su significado, el significado del cuerpo y de la sexualidad. En concreto, y como explicó Musén Costa, el hombre experimenta primeramente la soledad originaria, que implica dos cosas. En primer lugar, la conciencia de sí mismo y de que es un ser distinto a las plantas y a los animales, y en segundo lugar, el deseo de compartir su experiencia y su vida con alguien semejante a él. Así el hombre se da cuenta, ¿no?, como decía, de que es diferente, de que puede nombrar las cosas, como explicaba el doctor Bartoli la semana pasada, las puede poner nombre, las puede dominar, pero que no es como ellas. Que ellas no le pueden nombrar a él, que no le pueden responder en el mismo nivel. Y así, al darse cuenta de esto, reconoce, asume su propia subjetividad, su propia interioridad. Descubre que es capaz de reflexionar sobre quién es y cómo se relaciona con lo que hay fuera de sí, ¿no?, con las cosas, los seres que hay en el mundo. Así, la soledad originaria... leo la cita, expresa pues en primer lugar
su desemejanza o su diversidad, su superioridad ontológica y axiológica respecto del resto de los seres. En efecto, soledad significa también subjetividad del hombre, que se produce siempre a través del autoconocimiento. Esta conciencia de sí o autoconciencia a lo largo del tiempo constituye su mundo interior, su interioridad, en la que se expresa una vida que le es propia y exclusiva. Esto sería, digamos, la primera constatación que hace el hombre, ¿no?, desde su soledad originaria. No soy como el resto de los seres, ¿no? Pero como decía el Papa, la soledad originaria implica también el deseo de dejar de estar solo, ¿no?, de compartir la experiencia con alguien similar a él. Aunque al principio el hombre está solo, enseguida se ve en el Génesis, ¿no?, que esto no es algo bueno, que no esto no es el principio pleno, ese del que luego va a hablar Cristo, ¿no?, y va a poner como referencia de la vida plena. De hecho, cuando se narra la soledad del hombre, es la primera vez que en el relato de la creación se dice que algo no es bueno o que algo no está bien. Ahora no recuerdo cuál de los dos ponentes anteriores me parece que ya había mencionado esto, ¿no? Dios va creando las cosas y vio que era bueno, y vio que era bueno, ¿no? Y la primera vez que vio que algo no era bueno es cuando ve la soledad del hombre. Dice el Papa Juan Pablo II, ¿no? Es la primera vez donde aparece claramente una cierta carencia de bien. Y esto nos lleva a hablar de que implícita en la soledad originaria está la llamada a formar parte de una comunidad de personas, de lo que el Papa llama una comunión de personas. Esta llamada a la comunión implica que el hombre, hecho a imagen de Dios, no puede vivir como persona plenamente estando solo, que solo realiza su humanidad existiendo con alguno y aún más profundamente y más completamente existiendo para alguno. Esta soledad, como explicó el doctor Bartoli, es superada con el descubrimiento de la mujer, descubrimiento que Adán celebra con entusiasmo, ¿verdad?, como se vio en la sesión anterior. Él grita, esta sí, que es hueso de mis huesos. Y a mí me parece que esta expresión de esta sí, ¿no?, que además va en exclamaciones, pues revela que el encuentro con otro similar era algo que Adán esperaba mucho, que lo deseaba fuertemente, ¿no?, que ya lo había estado buscando en otros seres y había dicho, este no. Me revela, ¿no?, este entusiasmo, esta emoción de la que hablaba el doctor Bartoli. Dice el Papa que Adán se emociona ante la humanidad de la mujer, ante la feminidad. Por cierto, que leyendo sobre esta expresión, ¿no?, de los huesos de mis huesos, me acordé de una cosa que explica Christopher West, que igual alguno lo conocéis y que yo no conocía, y es que la palabra huesos para los judíos significaba todo el ser humano, con lo cual es toda la persona, ¿no? Esta sí es hueso de mis huesos, es decir, esta sí es como yo, es entera como persona, es como yo. Me pareció interesante. Bueno, volviendo a aquello que el doctor Bartoli había llamado, ¿no?, el canto de Adán, el canto emocionado, ¿no?, el hombre se emociona, Adán se emociona porque recibe aquello que espera, aquello que anhela más profundamente, ¿no?, aquella ayuda adecuada, la posibilidad de participar, pues, en una comunidad de personas, dice el Papa, de existir como persona junto a otra persona. Y de este modo, pues, la sexualidad se manifiesta como el modo por el que Dios libera a la criatura humana de la soledad para hacerla capaz de relacionarse con otro, ¿no? Pero hay que plantearse, ¿no?, o el Papa se plantea, ¿cómo es esta comunión, ¿no?, que es esta comunidad de personas? Y dice Juan Pablo II que la comunión supone la reciprocidad de la existencia, lo cual quiere decir que no solo Adán experimentaba la soledad, sino también Eva, que hay una doble soledad del hombre y de la mujer que ambos superan cuando se reconocen. Además, esta idea de la doble soledad implica que
este descubrimiento emocionado de Adán en realidad es un descubrimiento emocionado que es mutuo, ¿no? que es recíproco, que tanto el hombre como la mujer anhelaban ese vivir la experiencia junto a otra persona. Pero además el Papa explica que hay otro nivel de reciprocidad que consiste en que en el descubrimiento del otro, el hombre y la mujer se descubren a sí mismos, descubren en concreto el significado de su propio cuerpo y a través de ello el descubrimiento de ellos mismos como personas. Leo Juan Pablo II. La feminidad, en cierto sentido, se encuentra a sí misma frente a la masculinidad, mientras que la masculinidad se confirma a través de la feminidad. Precisamente la función del sexo, que en cierto sentido es constitutivo de la persona, no solo atributo personal, demuestra lo profundamente que el hombre está constituido como él o ella. Es decir, la masculinidad y la feminidad son dos concepciones distintas, dos conciencias complementarias del significado del cuerpo humano. El hombre y la mujer descubren su identidad masculina y femenina a través del descubrimiento de la dualidad sexual. Evidentemente, toda esta antropología pues es radicalmente distinta a muchas de las teorías modernas sobre la sexualidad, tan afectadas por el gnosticismo, y que sostienen que hay una separación, una ruptura entre el cuerpo sexuado y la identidad personal, que el cuerpo es algo que tenemos, pero no algo que somos, o más aún, que el cuerpo nos impide ser aquello que verdaderamente somos y que por lo tanto pues tenemos que transformarlo, que mutilarlo para poder ser aquello que somos. Entonces, la teología del cuerpo, por el contrario, ¿no?, sostiene esta unidad entre cuerpo e identidad, de modo que yo, Teresa, no soy simplemente, sino que soy mujer y que solo puedo comprenderme como mujer desde la complementariedad con un hombre. Y en este sentido, la masculinidad y la feminidad son lo que son en relación mutua. Por eso dice Juan Pablo II, el cuerpo que expresa la feminidad para la masculinidad y viceversa, la masculinidad para la feminidad, manifiesta la reciprocidad y la comunión de las personas, la expresa a través del don como característica fundamental de la existencia personal, ¿no? Esto, ¿no? Esta idea de que la mujer es mujer, bueno, en tanto que hay un hombre, ¿no?, y viceversa, me parece que se hace muy evidente, más evidente, cuando por su unión complementaria el hombre y la mujer engendran una nueva vida, ¿no? Porque así la mujer es madre porque hay un varón y el varón es padre porque hay una mujer, y así lo explica el Papa. Tomada del hombre como carne de su carne, la mujer se convierte a continuación como esposa y a través de su maternidad en madre de los vivientes, porque su maternidad tiene su propio origen también en él. Es decir, no podemos ser como seres aislados, ¿no?, sino solo, digamos, como en reciprocidad, en complementariedad con otro, ¿no? Por eso insisto, la unión entre hombre y mujer es complementaria en el sentido de que completa lo que cada uno son. El hombre y la mujer son hombre y mujer en la medida en que se asumen mutuamente, en la medida en que se acogen mutuamente en una comunión. Por eso dice el Papa que en la unión sexual entre hombre y mujer se supera la soledad a la cual nos limitaba nuestro cuerpo, que sin el otro estaba como incompleto. Leo a Juan Pablo II. El sexo es algo más que la fuerza misteriosa de la corporeidad humana, que obra casi en virtud del instinto. El sexo expresa una superación siempre nueva del límite de la soledad del hombre inherente a la constitución de su cuerpo. Esta superación lleva siempre consigo una cierta asunción de la soledad del cuerpo del segundo yo como propia. Esto lleva al Papa a plantear una cuestión muy importante, que es la siguiente, ¿no? Si la llamada a la comunión entre el hombre y la mujer es natural y de algún modo irrenunciable, porque sin ella estamos como incompletos, ¿dónde queda la libertad? ¿Dónde queda la libertad?
parece evidente, ¿no? Por todo lo visto, pues que la unión entre el hombre y la mujer surge por un deseo natural. Cito al Papa. El cuerpo, a través de la propia masculinidad o feminidad, ayuda a los dos desde el principio a encontrarse en comunión de personas. El cuerpo ayuda a que el hombre y la mujer se encuentren en comunión de personas. ¿De qué está hablando aquí el Papa? Está hablando del deseo sexual. Está hablando de que el reconocimiento de los cuerpos distintos lleva al hombre y a la mujer a desear la unión. Pero matiza el Papa, sigue la cita, se encuentran en comunión de personas a través de la elección recíproca. Es decir, siempre hay una elección, siempre hay un acto de la voluntad. Y en este sentido, continúa el Papa, si el hombre pertenece por naturaleza al padre y a la madre en virtud de la generación, es decir, pues nace y uno pertenece a la familia, ¿no?, en la que ha nacido, al padre y a la madre, y esto no lo podemos elegir, no lo podemos evitar, la familia en la que nacemos es la nuestra. Dice, sin embargo, se une a la mujer por elección, se une a la mujer por elección. Entonces, para demostrar que esta elección es libre, que es una donación y no algo puramente instintivo y determinista, Juan Pablo II recurre a dos argumentos, ¿no? Y voy a empezar por el más sencillo. Cito, leo como lo explica el Papa. Si Cristo ha revelado al hombre y a la mujer por encima de la vocación al matrimonio otra vocación, que es la de renunciar al matrimonio por el reino de los cielos, con esa vocación ha puesto de relieve la misma verdad sobre la persona humana. Si un varón o una mujer son capaces de darse en don por el reino de los cielos, esto prueba a su vez, y quizás aún más, que existe la libertad del don en el propio cuerpo. Quiere decir que este cuerpo posee un pleno significado esponsalicio. Es decir, si el hombre, o sea, si Dios en su plan sobre el hombre ha previsto el celibato por el reino de los cielos, esto quiere decir que es posible vivirlo. Por lo tanto, que es posible de ejercer una libertad sobre el cuerpo, ¿no?, y sobre cómo, cuándo, con quién se dona ese cuerpo. ¿Se entiende? ¿No? Esto se concluye que el hombre es capaz de donarse libremente a través de su cuerpo. Es decir, que no solo la entrega puede ser libre, sino que solo es verdaderamente entrega si es libre. La entrega no solo puede ser libre, sino que solo es verdaderamente entrega si es libre. Y este segundo argumento lo explica Juan Pablo II en dos pasos. Leo la cita. El primero afirma que el hombre es la única criatura en el mundo al que el Creador ha querido por sí mismo. ¿Sí? El segundo consiste en decir que este hombre mismo, querido por Dios desde el principio, de este modo, puede encontrarse a sí mismo solo a través del don desinteresado de sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre es la única criatura a la que Dios ha querido por sí misma es algo que ya se ha explicado en otras sesiones y en lo que no voy a incidir, creo que ha quedado claro, ¿no? Pero ¿qué quiere decir lo segundo, no? El hombre solo alcanza la plenitud a través del don desinteresado de sí mismo. Lo primero hay que preguntarse o hay que plantearse qué es un don desinteresado, ¿no? Que es pues aquel que no busca nada a cambio, sino solo el bien del otro. En definitiva, es el amor con el que Dios nos ama, ¿no? Por tanto, siguiendo el silogismo, ¿no?, que plantea Juan Pablo II, solo amando a los demás como Dios ama, el hombre puede alcanzar su plenitud. Por eso, precisamente por eso mismo, decía San Agustín, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, ¿verdad? Que seguro que conocéis esta frase, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro descanso, nuestra felicidad, nuestra plenitud solo se puede dar en y por el amor de Dios. Entonces, en la relación entre el hombre y la mujer, esto implica que su felicidad pasa por amarse mutuamente con un amor como el amor de Dios, con un amor total, que es lo mismo que dice San Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia, amad como Cristo, es decir, amar con el mismo amor de Dios, ¿no? Y en el mismo sentido, dice Juan Pablo II, que el hombre
en el primer encuentro beatificante, encuentra de nuevo a la mujer y ella le encuentra a él. De este modo, él la acoge interiormente, la acoge tal como el Creador la ha querido por sí misma, como ha sido constituida en el misterio de la imagen de Dios a través de su feminidad. Y recíprocamente, ella le acoge del mismo modo, tal como el Creador le ha querido por sí mismo y le ha constituido mediante su masculinidad. En esto consiste la revelación y el descubrimiento del significado esponsalicio del cuerpo. ¿Se entiende? Cuando se comprende que el cuerpo permite el don de sí, permite amar y ser amado como Dios nos ama, podemos comprender o se ve muy claramente que la sexualidad sobrepasa muchísimo la dimensión física, ¿no? El significado esponsalicio del cuerpo es esto, implica la capacidad de amar mediante la entrega y también mediante la acogida del cuerpo de alguien que tiene un valor infinito, de alguien que Dios ha querido por sí mismo. Por eso, como veremos más adelante, el acto sexual como Dios lo ha creado es muchísimo más que cualquier acto biológico que pueda realizar el hombre, sino que supone afirmar, reconocer, pero también afirmar este valor infinito de la otra persona y amarla como Dios la ama. Y por ambas cosas, pues es una relación sagrada, es una relación sacramental. Y por ser imagen del amor de Dios, tiene que ser libre también, ¿no? Porque el amor de Dios es perfectamente libre, es perfectamente don. Esto es lo que Juan Pablo II denominó el significado esponsalicio del cuerpo, que implica que en el orden originario, en este orden que conocemos en el Génesis, el cuerpo está llamado a la fecundidad y a la procreación, sí, como todo en el orden natural, pero a diferencia de los animales, está llamado a ello desde su libertad. Esto es lo que significa el significado esponsalicio, que es capaz de expresar el amor, de darse a uno mismo libre y completamente y de así alcanzar su plenitud, su felicidad. Juan Pablo II cita al Concilio Vaticano II y dice: el hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es a través del don sincero de sí. Es decir, la felicidad humana se juega en amar y ser amado con el amor de Dios, por tanto, con un amor de donación y libre. Cito al Papa: la experiencia beatificante, que quiere decir la felicidad o la plenitud del significado del cuerpo, que en el ámbito del misterio de la creación logra el hombre, por decirlo así, en lo complementario que hay en él de masculino y femenino. Sin embargo, en las raíces de esta experiencia debe de estar la libertad interior del don, unida sobre todo a la inocencia. La voluntad humana es originariamente inocente, ¿no? Aquí Juan Pablo II comienza a hablar de inocencia. La comunión de hombre y mujer consiste, por tanto, en la donación mutua libre, que ya lo hemos visto, pero también inocente. ¿Qué quiere decir esta inocencia? ¿Qué es la inocencia? Dice, pues consiste en acoger al otro ser humano y aceptarlo mediante toda la verdad y la evidencia de su propio cuerpo en su masculinidad y su feminidad, tal que profundice la dignidad recíproca. Esta dignidad corresponde profundamente al hecho de que el Creador ha querido y continuamente quiere al hombre, varón y mujer, por sí mismos. La inocencia del corazón y, por consiguiente, la inocencia de la experiencia significa participación moral en el eterno y permanente acto de la voluntad de Dios, ¿no? Esta última parte es muy importante y me voy a detener un poco en ella, ya lamento que no la tengáis. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hombre y la mujer se aman con amor de donación, libre y desinteresado, y se acogen mutuamente por lo que son, es decir, cuando se aman como ama Dios, participan del eterno y permanente acto de la voluntad de Dios, participan del amor de Dios. Cuando uno ama a otra persona como Dios la ama, ese amor, que es un amor humano, participa del amor de Dios. De alguna manera es elevado, ¿no? Es como algo que se sale de este mundo. Por eso el amado le dice a la amada cielo,
o cielito lindo, ¿no? Que dice la ranchera. Eres para mí como algo que no es de la tierra, que no es de este mundo. Te quiero de una manera que no es de este mundo, ¿no? Es lo que explicaba el otro día el doctor Bartoli, que cuando uno está enamorado parece que se sale de sí mismo y que flota y que no está en este mundo. Y es que es verdad, es que ese amor no es de este mundo, ¿no? Cito al Papa que explica esto. El cuerpo permite al hombre descubrir el misterio invisible escondido en Dios desde la eternidad. El misterio de la verdad y del amor. El misterio de la vida divina de la que el hombre participa realmente, ¿no? Por eso, el don de la sexualidad es sacramental, porque es un signo visible, es un signo de este mundo, en este mundo, del amor de Dios. Dice el Papa, el sacramento como signo visible se constituye con el hombre en cuanto cuerpo, mediante su visible masculinidad y feminidad. En efecto, el cuerpo y solo él es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual y lo divino. Ha sido creado para transferir a la realidad visible del mundo el misterio escondido desde la eternidad en Dios y ser así su signo. Por lo tanto, en el hombre creado a imagen de Dios, se ha revelado en cierto sentido la sacramentalidad misma de la creación, la sacramentalidad del mundo, es decir, que por estar en el mundo, el hombre con su cuerpo que es signo del amor de Dios, todo el mundo es como sagrado, ¿no? Porque contiene esto que es signo del amor eterno de Dios. Efectivamente, el hombre, mediante su corporeidad, su masculinidad y feminidad, se convierte en signo visible de la economía de la verdad y del amor, que tiene su fuente en Dios mismo y que ya fue revelada en el misterio de la creación, ¿no? Esta participación del amor humano en el amor eterno de Dios es algo que explicó muy bien el Santo Padre Benedicto XVI en Deus Caritas Est, que fue su primera encíclica, ¿no? En la cual dice: el amor es divino, todo amor, el amor entre el hombre y la mujer también, es divino porque proviene de Dios y a Dios nos une. Y mediante este proceso unificador nos transforma en un nosotros que supera nuestras divisiones y nos convierte en una sola cosa, ¿no? Por eso decimos que el significado esponsalicio del cuerpo implica que el hombre y la mujer están hechos para amar con su cuerpo y participar así del amor de Dios. Por eso el matrimonio es sacramental, como ya he comentado antes, y por eso también es camino de santidad. Y en este sentido dice Juan Pablo II que los cuerpos sexuados expresan el hecho de que juntamente con el hombre entró la santidad en el mundo visible creado para él. Proviene de la fuente divina de la santidad y simultáneamente está instituido para la santidad. El cuerpo está instituido para la santidad. Es que es muy fuerte esto. La inocencia originaria unida a la experiencia del significado esponsalicio del cuerpo es la misma santidad que permite al hombre expresarse profundamente con su propio cuerpo. Y esto precisamente mediante el don sincero de sí mismo. La conciencia del don condiciona, en este caso, el sacramento del cuerpo. El hombre se siente en su cuerpo de varón y de mujer sujeto de santidad. En este sentido se entiende que la sexualidad y el matrimonio tienen una importancia absolutamente capital, ¿no?, en la vida del hombre. Como decíamos al principio, es algo que parece ordinario, pero que realmente es extraordinario. Es tan importante, ¿no?, que en el amor humano se juega la santidad y, por tanto, la salvación. Por eso no va a haber en vuestra vida ninguna decisión tan importante como la de con quién os casáis, ¿no? Pensadlo bien y rezadlo mucho porque os lo jugáis todo, ¿no? Y dicho esto, y para quitar un poco de presión, pues quiero explicar pues lo que dice el magisterio de la Iglesia, ¿no?, sobre cómo ha de ser este amor para que sea santo. Y en primer lugar, pues como ya hemos dicho, el amor humano es imagen del amor de Dios y participa del amor de Dios. Esto quiere decir que solo es verdadero pues cuando es como el amor de Dios, ¿no? Solo, por tanto, solo en la medida en que uno participa del amor de Dios a través de la oración y de la vida de los sacramentos, es capaz de amar como Dios ama. Esto lo dice Benedicto XVI muy claramente en Deus Caritas Est, de nuevo en el número 18, dice: en Dios y con Dios amo también a la persona.
Esto solo puede llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con Dios. Solo desde el encuentro íntimo con Dios soy capaz de amar a otras personas. Entonces aprendo a mirar a esta otra persona no ya solo con mis ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables, son un único mandamiento, pero ambos viven del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero. Para acabar ya, porque nos hemos alargado, pero cuando leía esto me acordaba, ¿no? Cuando pensaba en esta identidad y en esta unión entre el amor humano que participa del amor de Dios, me vino a la cabeza un fragmento de una carta, de las cartas a mi novia de Léon Bloy, que no sé si las conocéis, fue un poeta y escritor francés que fue radical en todo en su vida. Primero era radicalmente anticatólico y luego radicalmente católico. Entonces, en este libro se compilan sus cartas, que son muy bonitas, y que expresan muy bien pues, lo que es un noviazgo, un matrimonio, desde la vida de la fe, ¿no? sus dificultades, las dudas que van teniendo, son muy interesantes, ¿no? Y en una de ellas le dice lo siguiente: usted me ha escrito, amo a Dios más que a usted. Niña querida, ¿qué sabrá usted? Yo no podría escribirle eso, porque me sería imposible realizar esa división. Yo amo a Dios en usted, para usted, a causa de usted, y yo la amo perfectamente en Dios, como un cristiano debe amar a su esposa. Y la idea de separar de cualquier manera esta bella llama de amor no cae bajo el discernimiento de mi espíritu. Amémonos, pues, mi pequeña Jan, con entera simplicidad, sin ningún vano análisis, a la manera que Dios quiere, ¿no? Pues con esta idea tan sencilla de Bloy, pues quiero acabar esta sesión de hoy, ¿no? Amad con simplicidad a la manera que quiere Dios, porque ahí se juega la felicidad y también la santidad. Muchas gracias. Muy bien.